Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Licha, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos los oyentes que ya están en sintonía de Primera Página Radio a través de los 91.9 FM, a través de javerianastereo.com y en las diferentes plataformas de Primera Página, donde también estamos en vivo, como por ejemplo el canal Claro 458. Vamos a estar, por supuesto, ampliando todo lo que ha pasado en las últimas horas a nivel mundial, hablar del dólar, hablar de los commodities, especialmente del oro y de la plata, pero ya entraremos en materia. Por lo pronto, una fuerte caída tanto del oro como de la plata, que prolongó la caída histórica registrada el viernes, también está afectando la confianza en los mercados. El impacto del colapso fue especialmente notable en Asia, donde las acciones retrocedieron en general. Tras una caída casi del 10% a finales de la semana pasada, el oro al contado había disminuido 4,9% hasta ubicarse en $4,626 por onza. Eso es muy por debajo del nivel de los $5,000 y mucho más que había alcanzado hace tan solo unos días. La plata hasta hace poco beneficiaría a inversiones especulativas por sus aplicaciones prácticas en diversas industrias. También está en estos momentos bajo presión. Los analistas lo que están sugiriendo es que los metales se han visto afectados por una combinación de un dólar mucho más firme y una toma de ganancias masiva tras una fuerte subida en los últimos meses. Los mercados también temen una posible postura restrictiva por parte de Kevin Warsh a largo plazo. Recordemos que es el nominado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reemplazar o para estar al frente de la presidencia del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed. Si bien el candidato, que anteriormente fue gobernador de la Reserva Federal, se ha alineado con los llamados del presidente Trump para reducir bruscamente las tasas de interés, también se ha mostrado reacio en las operaciones de compra de activos de la Reserva Federal. Warsh es considerado el candidato más estricto con la inflación, lo que reduce la probabilidad de una flexibilización drástica de la política monetaria. Esto ha desencadenado una ola de ventas y el oro sufrió su mayor caída en los últimos meses, es lo que han dicho analistas del mercado a nivel internacional a propósito de este tema que tiene que ver con los commodities y las dinámicas que se vienen dando en las últimas horas tras conocerse su nominación por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto debe ser ratificado por el Senado y una vez culmine el señor Jerome Powell en mayo su presidencia, asumiría entonces Kevin Warsh. Saludo a las 6 de la mañana, 14 minutos, a los analistas que ya nos acompañan a esta hora en Primera Página. Diego Rodríguez, Managing Director de Voz Capital, y Daniel Escobar es gerente de estrategia de inversiones de Aval. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego, bueno, bienvenido a este inicio de semana bastante volátil, bastante movido. Su apreciación frente a lo que está pasando con el dólar, que además su columna de Primera Página tiene que ver con esto, si el dólar está caro o está barato, y estas dinámicas que está generando con los commodities, puntualmente el oro, que se había disparado, que había alcanzado los 5,400 y ahora está en estos momentos adelantando un poco 4,700, pero ya vamos a entrar en detalle más adelante con los commodities. Sí, muy buenos días, Kiara, muy buenos días para Daniel, para todos los demás analistas invitados el día de hoy y la audiencia de Primera Página Radio. Sí, una semana que vamos a estar a la expectativa de qué sucede con el dato de empleo hacia finales, que creo que puede volver otra vez a la normalidad, lo que veníamos a la semana previa de esta corrección importante, sobre todo en los metales preciosos y algo ligero, digamos, en el dólar a nivel global. Yo creo que la nominación, especialmente ya de la postulación de Kevin Warsh como el principal, pues para ser el presidente de la Fed, digamos que trajo algo de toma de utilidad importante en los commodities, especialmente la plata y el oro, influenciado también, creo yo, que pues por un mercado retail muy grande en los Estados Unidos y en el mundo, que han tenido, digamos, un acceso importante a través de los fondos ETFs, que pues son fondos que cotizan en la bolsa y que le dan un acceso, digamos, bastante amplio, y también por la amplia utilización y facilidad que hay hoy en día en los mercados de apalancar posiciones
de una manera muy fácil y tener acceso realmente directo a través de medios digitales como es el celular. Entonces este tipo de toma de utilidades pues las vamos a ver de una manera muy frecuente, pero yo creo que no hay que olvidar la tesis básica que hay de diversificación en monedas, de diversificación en las reservas internacionales. Entonces estas caídas, especialmente del oro, pues terminan siendo unas oportunidades interesantes para volver a tomar posiciones de compra, donde muy seguramente los bancos centrales, especialmente el banco chino, pues me imagino yo que tomará ventaja de esta oportunidad de reducción del precio del oro. Y en cuanto a la nominación del presidente de la Fed, que pues necesitamos que se ratifique en el Senado, como pues muy seguramente irá a pasar, pues el mercado está bastante optimista porque en teoría podría ser un poco más ortodoxo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso pues habrá que decantarlo en la medida que vaya pasando. Hay una tesis bien interesante en el Financial Times de este fin de semana y yo creo que va más por ese lado. Yo creo que bajo la misma política del presidente Donald Trump, yo creo que vamos a tener un giro de un presidente Powell que hablaba más que todo durante su mandato, o que habla durante su mandato, de tener una orientación dependiente de los datos, ¿sí? Data dependence, para poder mirar qué va a hacer con la política monetaria, y ha tenido el mundo en vilo, porque pues si va a subir las tasas, si va a bajar las tasas, qué va a pasar con la política monetaria, siempre con datos. Lo que sucedió el año pasado, digamos, con un parón de datos importante, entonces el mercado queda congelado a ver qué es lo que va a suceder, y generó una tensión, digamos, importante. Ahora, con una política más de convicción económica, que es la que están llamando, que es la que va a liderar realmente este nuevo presidente de la Fed, la convicción económica, pues, si es una convicción económica como la ha mencionado también, digamos, en este artículo, que va mucho más ligado hacia ver que la productividad y la inteligencia artificial definitivamente va a golpear de manera positiva a los Estados Unidos, y que muy posiblemente los bancos centrales del mundo, que es una política que ha hablado Warsh, que él puede quedarse atrás con relación a lo que puede estar sucediendo realmente con la inteligencia artificial y su efecto en la política monetaria. Es decir, él sigue siendo bajista con las tasas. Y por el otro lado, sí ve que mantener un balance de la Fed muy robusto, que arrancó desde la crisis del 2008, pues que ha beneficiado más que todo son los activos financieros y poco a las familias. Entonces, en esas dos líneas yo creo que se va a mover, y creo que si hay una línea más de convicción que de datos, y la convicción es a mantener una economía americana más fuerte, con tasas de interés más bajas, pues cuando usted tiene convicción tiene una apuesta directa. Y ahora él no se manda solo, pero pues digamos sí va a tener de pronto un cambio en la manera de analizar, y va a ser interesante la llegada de él para los mercados. Pero pues yo creería que el rumbo final de lo que venía en la política, pues creo que es muy claro, una debilidad que se está buscando el tipo de cambio, y una búsqueda, digamos, de menores tasas de interés en los Estados Unidos, que va con relación a este sentido, y pues yo creo que eso es lo que se tomará en el mercado luego de este respiro y las correcciones que tuvimos a finales de la semana. Bien, 6:21. Daniel Escobar, que también nos acompaña por acá. Esto que viene ahora con la Reserva Federal tendría también que ver con lo que se llama, o lo que hemos estado hablando este inicio del 2026, del nuevo orden internacional que está proponiendo los Estados Unidos. ¿Hacia dónde cree que vamos luego de que llegue Kevin Warsh, si finalmente es ratificado, que seguramente va a ser así, asuma la dirección de la Reserva Federal, la presidencia? Buenos días, Kiaria, y buenos días a todos los oyentes de Primera Página Radio. Buenos días a Diego, casi que digo feliz año porque yo no había estado aquí invitado este 2026. Entonces muchas gracias nuevamente por invitarnos y darnos este espacio para compartir con todos sus oyentes, seguidores, lo que nosotros estamos viendo. Y tú hablas de un nuevo orden mundial. Yo creo que el nuevo orden mundial es que no hay políticas consensuadas, o por lo menos eso es lo que Estados Unidos nos ha demostrado desde que regresó el presidente Trump. ¿No hay consensuadas sino impositivas? Pues más bien, pues es
más bien como transaccionales. Yo creo que es como el tema que hemos visto acá. Ya estamos acostumbrados a que Trump inicia con una propuesta un poco que nos parece, no, la palabra no es radical, sino ya extrema. Esa es la palabra inicial. Pero también el mercado se ha acostumbrado a que con el tiempo va a ir haciendo algunos ajustes, y por eso es que cuando saca el anuncio del caso de Groenlandia, creo que fue el último que hemos observado, pues el desescalamiento, o lo que llamaban el taco, está ocurriendo más rápidamente, porque depende también esa estrategia, el éxito de esa estrategia depende de qué hace, entre comillas, y ahora sí lo veo así, el contrincante, porque es lo que tiene Trump en el mundo. Parece que no tuviera aliados, sino contrincantes en varias esferas, en la esfera del comercio, en la esfera de seguridad nacional, y en cuanta esfera uno se pueda inventar. Entonces, esta llegada de Kevin Warsh ha generado pues muchas preguntas en el mercado, como lo dijo Diego. Si uno mira, y también tomando unos documentos del Financial Times, unos artículos, si uno mira quién era Kevin Warsh, él llega a la Reserva Federal antes de la gran crisis financiera, pero era básicamente como el contacto entre la Reserva Federal y el Congreso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque me explica, o me da una gran razón de por qué fue nominado, ¿sí? Y en ese momento, pues él trabajó todos esos programas de estímulo y de mitigación de esa gran crisis financiera. Recordemos el año 2008, él llega en el 2006, y él tiene conocimiento de primera mano, y lo primero que hace una vez sale de la Reserva Federal es criticar, ¿sí? Diciendo que la política monetaria se metió en el campo de la política fiscal, diciendo que la Fed se extralimitó, y que no debería estar irrigando tanta liquidez a la economía. Por eso es que el mercado asume, o la primera respuesta del mercado cuando se da a conocer o se confirmó que él era el nominado, fue esa postura: no, él es hawkish, porque no le gusta tanta irrigación de liquidez, ¿sí? Y también habló de una mayor supervisión hacia la actuación de la Reserva Federal. Entonces uno dice, bueno, esto de la mayor supervisión le gusta a Donald Trump, pero el tema de que la Fed fue extremadamente laxa, tal vez no, porque Trump, si lo que ha dicho últimamente es que quiere un presidente de la Fed que baje la tasa de interés. Pero por el otro lado tuvimos esto que acabo de mencionar, tiene relaciones con el Congreso, y parece que dentro de las expectativas de Trump es que al tener buenas relaciones con el Congreso se ha confirmado, porque lo que habían dicho expertos a finales de diciembre, inicios de enero, es que se hubiera nombrado a Kevin Hassett, que era el asesor de económico de la Casa Blanca, o el líder del equipo asesor de la Casa Blanca. Es que el Congreso, el Senado más específicamente, pues le iba a embolatar la confirmación, y que Powell iba a seguir siendo el presidente de la Reserva Federal. Entonces miren que Trump nombra a Warsh, en teoría, por esa relación desde el punto de vista político con el Senado. Y lo otro que también nos mencionó aquí Diego, y yo lo voy a mencionar de otra manera, es que Kevin Warsh es un creyente del factor desinflacionario de la inteligencia artificial, ¿sí? Que la inteligencia artificial va a ayudar a que los precios bajen. Entonces uno dice, Trump no hubiera nombrado a alguien que no quiera bajar la tasa. Sin embargo, acabo de leer que Trump precisamente está diciendo eso, que no lo nombró porque él vaya a bajar la tasa, y de hecho que no tiene el interés de esa nominación para que él baje la tasa, aunque uno sabe pues todo lo que ha dicho en el pasado. Y hay una discusión también de fondo con ese tema de las tasas de interés que lo podemos traer. A los bancos centrales los critican o porque baja mucho la tasa de interés y ayuda a las personas de más recursos, o porque sube las tasas de interés y ayuda a las personas de más recursos. Tenemos esa ambivalencia, y pues aquí uno no puede llevar la actuación del Banco Central al lado político, pero ya estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces creo que eso es un elemento central. Lo que mencionó Diego era precisamente eso, que en ese momento de la gran crisis financiera la Reserva Federal llevó las tasas prácticamente al cero, hizo irrigación de liquidez de manera abundante, nunca antes pensada en esos niveles, y los activos se valorizaron. ¿Quiénes son los dueños de los activos? Pues las personas de altos patrimonios. Entonces benefició a las personas de altos patrimonios, y esa fue una crítica que recibió la Reserva Federal por esa política monetaria expansiva. En nuestro país tenemos las discusiones para el otro lado, porque decimos que los que se están beneficiando de unas tasas de interés extremadamente altas son también esas familias de altos ingresos, ¿sí? Entonces yo creo que ojalá pudiéramos despolitizar eso, pero es imposible. En momentos en que tenemos sociedades tan extremas que pivotean, ustedes vieron ahorita que en Costa Rica ganó la persona de extrema derecha supuestamente, y en algunos países de América Latina también están haciendo sus pivotes, pues cualquier actuación de una entidad con carácter semipúblico, como puede ser un banco central, pues también está incluida dentro de esa arena de la pelea política.
Que quede allí inmersa, sí señor. 6 de la mañana, 28 minutos. Pasemos a conocer entonces cómo han estado reaccionando los mercados a nivel internacional frente a este comportamiento, no solamente del dólar, sino a la decisión, a la nominación como tal de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. El Nikkei de la Bolsa de Tokio perdió hoy 1,25% por las dudas sobre el sector tecnológico. Este es el principal indicador que este lunes está entonces siendo arrastrado por las tecnológicas tras el retroceso de sus homólogas en Estados Unidos la semana anterior y que hoy se ven contagiadas en Asia. El selectivo más amplio, que es el Topix, el cual incluye las firmas de mayor capitalización, tuvo una caída del 0,85% iniciando esta semana. Las caídas fueron generalizadas entre las 10 empresas más negociadas de la jornada, que encabezó el principal fabricante de memorias flash del país, Kioxia, en un desplome del 14%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó este lunes un 2,48%, mientras que el parque de Shenzhen tuvo una baja del 2,69%. El Hang Seng, índice de referencia en Hong Kong, cerró este lunes con una pérdida que asciende al 2,23%, siguiendo un poco ese comportamiento con el que cerró el viernes Wall Street. El índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, el Hang Seng China Enterprises, cayó también casi similar, en este caso 2,54%, un poco más que el Hang Seng. El Kospi de la bolsa de Seúl tuvo una baja significativa del 5,26% en el primer golpe de su tendencia alcista que venía registrando desde hace varias semanas, y esto ocurre sobre todo en medio de esta nominación de quien será el nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El indicador perdió 5,26% y se ubicó en 4.949 puntos tras haber cerrado ya hace algunos días en 5.000 puntos por primera vez la semana pasada. El Kosdaq, por su parte, que es el índice de valores que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también registró una baja del 4,44%, casi que variación negativa en la mayoría de los índices en Asia al inicio de esta semana, que es la primera, arrancando el segundo mes de este 2026. Diego Rodríguez, ¿dónde queda Asia en todo este mapa, en toda esta situación que hemos estado planteando con las movidas en Estados Unidos? No, definitivamente el movimiento del viernes pues generó y está generando, digamos, un impacto de toma de ganancias y de aversión al riesgo que creo yo que va a ser momentánea, especialmente hacia ciertos mercados como son los emergentes y el mercado asiático. Pero pues el movimiento del oro, las bolsas igualmente, al igual que estos commodities, pues habían tenido un movimiento alcista muy importante. Entonces hay una toma de utilidad y nuevamente aumentada pues por esa cantidad de derivados, de productos que generan posibilidades de apalancarse de una manera muy sencilla en los mercados hoy en día. Y cuando se ven estas correcciones, pues son correcciones importantes de tamaño, digamos, mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados precisamente por la nueva estructura, cómo funciona el mercado financiero hoy en día. Daniel Escobar, Asia, su comentario para arrancar febrero con Asia. Bueno, aquí estaba mirando cómo fue el comportamiento del mercado durante los últimos 5 días para no dejarnos llevar solamente por lo que mencionaron ustedes del día viernes. Sí. Aquí, muy rápidamente, que estoy viendo Estados Unidos predominantemente negativo, pero no mucho. Incluso en los últimos 5 días el Standard & Poor's alcanza a pasar el terreno negativo, aunque los otros índices están en el otro lado. Europa, el único mercado negativo, Alemania, el resto positivos en los últimos 5 días. Y Asia, sí, de manera generalizada en negativo. Recordemos que en Asia tenemos este tema de Japón. Cerraron el Congreso o lo suspendieron el pasado día viernes, tienen elecciones el 8 de febrero, y hay una alta preocupación por la agenda por crecimiento de la primera ministra Takaichi. Esa agenda pues a nadie le daría miedo,
pues para crecer más. El problema es que hay otros efectos colaterales. Los efectos colaterales, el tema fiscal japonés. Y entonces estamos hablando de las tasas de interés de Japón. Y estamos hablando del valor del yen. Entonces, en apariencia, ese entorno asiático afectado por la corrección del sector tecnológico, tú mencionaste, o Maritza mencionó más temprano la caída del precio de BYD de más de 6%, y también pues esta preocupación en lo que pueda ser el tema japonés, de si va a generar confianza o no. Cualquier intervención, porque tengo niveles de endeudamiento altos, son intervenciones que, si bien es cierto, generan los efectos esperados de corto plazo, el tema estructural no cambia. El tema estructural es que tengo muy pocos ingresos frente al nivel de gasto que tenemos. Y eso nos pasa también por acá, Kiara. Europa, las bolsas están marchando con altibajos tras una constante presión y las críticas del presidente Donald Trump en contra de la Fed. Pese al anuncio realizado el pasado viernes por el presidente de los Estados Unidos de nominar al banquero Kevin Warsh, la propuesta ha generado algunas dudas sobre el futuro de la economía del organismo encargado de la política monetaria en Estados Unidos, y esto ha llegado a impactar a Europa, donde los mercados están cotizando de forma mixta este lunes en medio de una cautela de confianza por parte de los inversores. La libra esterlina contra el dólar se mantuvo estable en 1,36 dólares, mientras que el euro sube levemente y se cambia a 1,18 dólares. Las principales plazas están iniciando en rojo. A esta hora ya la tendencia es un poco más variada. La bolsa de Milán está bajando un 0,65%, la de París levemente un 0,04% y la de Londres un 0,51%. En cambio, marchan con un relativo positivismo la bolsa de Frankfurt en Alemania, 0,44%, y la bolsa de España, con su principal índice, que es el IBEX 35, está marcando una tendencia al alza del 0,25%. Bueno, son las 6 de la mañana y 33 minutos, ahí ya 34. Buenos días para todos nuestros oyentes, al equipo de producción, a los analistas, a Kiara. Bueno, ahí los he oído echando cuentos a raíz de lo de el cambio del presidente de la Reserva Federal. Y esto de Europa es más de lo mismo. Entonces vámonos de una vez con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas, en Primera Página Radio. Las negociaciones al cierre de la semana, don Héctor Oyente, registraron movimientos negativos al interior de Wall Street. El Nasdaq tuvo una baja del 0,94%. Si revisamos el Standard & Poor's, también caída del 0,43%, y el Dow Jones bajó un 0,37%. En Latinoamérica, con esto, el índice del Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo un retroceso del 0,36%. Esta misma tendencia se registró con el Ibovespa en Sao Paulo, que cayó 0,97%. Caída también en el Standard & Poor's de la Bolsa de México del 2,72% al cierre del viernes. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia registró una baja del 0,75%. Retroceso también en el IPSA, en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que bajó un 0,90%. Y el descenso para el MSCI NUAN de Perú, que es el principal índice de la Bolsa de Valores en Lima, fue casi del 5%. Estamos hablando que el viernes cerró la jornada en 4,71% a la baja. Bueno, son las 6 de la mañana y 35 minutos. A las 6 y 35 nos vamos a meter con Latinoamérica, pero yo antes quiero saber de don Daniel Escobar. ¿Cómo hace que usted está estrenando cargo, hermano? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Héctor, el año pasado anunciaron una escisión de cómo venían funcionando las fiduciarias en Grupo Aval. Entonces, Banco Bogotá, propietario de Fiduciaria Bogotá; Banco Occidente, propietario de Fiduciaria Occidente; Banco Popular, propietario de Fiduciaria Popular. Y bueno, y dentro de lo que era Corfi Colombiana, en diciembre ya del año 2024 hubo un cambio de nombre, y eso es ahora Aval Fiduciaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Las decisiones es que cada uno de los bancos pues se dieron esas operaciones, o las fiduciarias más bien, se dieron una parte de sus operaciones cuyo beneficiario terminó siendo Aval Fiduciaria. O sea, las fiduciarias no han desaparecido, continúan operando, ¿sí? Pero esa parte del negocio que estábamos nosotros desempeñando, pues sí ahora fue, digamos, asumido por Aval Fiduciaria a partir del 1 de enero de este año. Aquí tengo que decirlo que personalmente, cuando nos dijeron por ahí en el mes de septiembre, oiga,
se viene un proceso que está a la Chiva de primera página, ¿no? que está a la espera de la aprobación de la Superintendencia Financiera. Pues uno internamente dice, bueno, pues es que estos procesos toman tiempo, vamos a ver si se cumple o no, obviamente con una muy baja probabilidad de que se dé, y efectivamente ocurrió esto. Entonces el 1 de enero arrancamos todos. ¿Y el cargo cuál es? Aval Fiduciaria. Y ahora el cargo, pues en Fiduciaria Occidente yo tenía la dirección de estrategia de inversiones, en Aval Fiduciaria tengo la gerencia de estrategia de inversiones. Pues que es básicamente estar viendo qué es todo lo que pasa acá en los mercados, y dar recomendaciones a los gerentes de portafolio de hacia dónde debería uno estar sesgando las estrategias, porque uno no puede hacer completamente 0-1. Uno dice, no, ahora lo bonito es el oro y de pronto del viernes para acá, no, ya ahora hay que vender ese oro y hay que comprar otra cosa. No, uno tiene que hacer esos portafolios balanceados para que se adapten, como le dijo Diego, a muchos escenarios y tener, aprovechar las rentabilidades, pero con una volatilidad que sea razonable. Entonces esa es mi tarea, que los gerentes de portafolio me crean. Oiga, ¿y qué es ese cuadro que le veo ahí de multicolores? Mientras estaban aquí hablando, estaba preparando el cuadrito de cómo viene América Latina, y viendo los últimos 5 días o el corrido año, tratando de Bueno, aportar entonces, algo interesante. Cuéntenos cómo va Latinoamérica, porque le tengo una pregunta adicional que tiene que ver más con no sé si algo de sentimiento. A ver. Bueno, Héctor, a pesar de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 3 días, donde hemos visto o estancamiento o algunos retrocesos, usted ve que el corrido año, América Latina y los países emergentes en general, pues han tenido un buen desempeño, porque la historia era que el dólar estaba cayendo. Y bajo la idea que el dólar se debilita, pues uno mira el comportamiento histórico y ve que eso abre espacio para otro tipo de mercados. En los últimos días, aquí también estaba viendo el comportamiento del dólar, y precisamente usted ve, Héctor, que el dólar tocó el mínimo cerca del 27 de enero, el 28 de enero, y de ahí... ¿Y cuánto fue el mínimo? En el DXY, el mínimo fue 95.55 y ya estamos a 97.065. Entonces uno ve que esa correlación que uno se imagina que puede presentarse, no es seguro que se dé, pero que puede presentarse, se está dando. Hay un repunte del dólar y algo ya de estancamiento en lo que es mercados emergentes. Sin embargo, también tomo las palabras de Diego. Él habló por ahí en algo de lo que todo lo que mencionó, dijo de la corrección, y yo, mientras no vea miedos recesionarios, ¿sí?, tangibles, uno dice, bueno, esto puede ser una corrección y puede ser una oportunidad, ¿sí? Yo creo que ese es como el mensaje, Héctor. Bueno, muy bien. Óigame, pero yo me acordé que usted trabajó mucho tiempo con Álvaro José Aparicio. Estuve en Global Securities, una parte pues como un colaborador dentro de la organización, y otra parte durante unos 3 años como un asesor externo a la entidad. Y sí, fue una noticia que pues cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en el tema de salud del doctor Aparicio, pues obviamente eso genera pues sorpresa, pesar, pero pues digamos que a veces uno contra ciertas cosas no puede hacer nada, ¿no, Héctor? Entonces es como simplemente el recordatorio que nosotros estamos acá por un ratico, y que hay que aprovechar las cosas y hacer lo mejor posible, como siempre, Héctor. Bueno, muy bien, 6 de la mañana y 40 minutos. Aquí Daniel se le metió en su terreno, mano. Porque al mirar Latinoamérica terminó rozando el dólar. Y usted ayer se la jugó, Diego se la viene jugando, y me da pena decirle a los de Alianza que Diego ha estado finito con el tema, porque de acuerdo de que Felipe Campos, a quien le mando un gran saludo, él ha tenido momentos en que se la ha jugado, pero Diego se la viene jugando desde hace cuánto. ¿Desde hace cuánto empezó usted a decir que el dólar para abajo, que había cambiado la tendencia, que no sé qué cosas? Sí, pues Héctor, muchas gracias y buenos días. Hay que cobrar, hermano. Eso hay que ahorita tengo que cobrar lo de la Junta, ¿no? Lo de la Junta, tremendo. Pues Héctor, la verdad es que en el momento en el que empezamos a hablar de un cambio de ciclo del dólar era bastante complejo, porque el dólar estaba a 5.000 pesos. Y hablar de ese tema realmente era hasta incómodo con las contrapartes, porque todo el mundo, digamos, la tesis... Todo el mundo quería que subiera. Claro, la tesis era que el dólar era barato a cualquier precio. Y pues el caso de Argentina lo decían sobre la mesa en todas las conversaciones. Pero usted me está diciendo que ahora está caro a cualquier precio. Claro, entonces por allá a finales del 2022
empezamos, digamos, a hablar sobre una tesis contraria de un cambio de ciclo del dólar basado principalmente en el DXY, y pues que el dólar en Colombia muy seguramente lo iba a seguir, y que venía un ciclo interesante para emergentes. Era un call inicial, y yo creo que el call está empezando a funcionar. Pues obviamente el dólar ha caído bastante, pero realmente lo que ve uno ya es un cambio interesante en la postura, sobre todo con emergentes, ¿no? Vamos a ver si se consolida. Un poco en la columna del fin de semana, Héctor, es validar todavía esa posición, porque realmente esta tesis a favor de emergentes y un cambio, digamos, de tratar de una exuberancia americana tan fuerte de los últimos 12 años, 14 años aproximadamente. No es que los activos en Estados Unidos se vayan a acabar, ni que el dólar se vaya a acabar como dominancia mundial, sino sencillamente hay una reubicación de los capitales del mundo que estaban excesivamente concentrados en los Estados Unidos. Y eso lo que hace es que en contra de los demás mercados locales. Entonces hay una posibilidad de mejores precios en mercados emergentes, y Latinoamérica, unido a todo su tema político también de cambio, pues está generando un atractivo bien interesante, Héctor. Entonces la columna arrancaba con una anécdota del 2006, que fue un ciclo bajista del dólar que duró más o menos unos 12 años. Y el dólar venía de los 3.000 pesos, Héctor, hablando en el 2006, y estaba en 2.300 pesos, es decir, ya había caído 700 pesos. Me está mostrando la figura. Pero en el DXY, no en el peso, sino en el DXY, que es como más organizadito. El dólar en Colombia estaba ya por los lados de 2.300 pesos, y eso era a final del año del 2006. Entonces la posición lógica era, oiga, esto ya cayó mucho, el dólar está muy barato, hay que comprar. Pero realmente la discusión que teníamos en la mesa es, bueno, pero si compramos, ¿a quién se los vamos a vender? Porque no había demanda realmente. Uno estaba esperando que sucediera algo político o algún evento, digamos, en este país del Sagrado Corazón que hiciera subir el dólar. Pero los flujos, que al final son los que mandan, estaban absolutamente bajistas y no había comprado. Entonces se presenta uno con un déjà vu igualmente ahorita, porque el dólar estaba a 3.700, y al final del año y comienzos del año, pues es la pregunta recurrente de todo el mundo: si está muy barato, hay que comprar, porque está muy barato el dólar. Y uno dice, bueno, pero ¿quién los va a comprar? Y están sacando de la ecuación al mayor comprador de dólares de los últimos años, que es son los fondos de pensiones. Y si llega a haber un cambio de régimen, digamos, político en el país, pues realmente las posibilidades de entrada de dólares puede ser importante. Entonces vuelve uno a decir, oiga, ¿será que entonces los 3.700 sí está barato? O más bien de pronto esto puede caer un poco más. Y hacia esa línea es la que nos vamos. Yo creo que la tesis sigue estando vigente, y el riesgo de revaluación en el país es real, Héctor, y yo creo que pensar en esa analogía frente al 2002 y el 2014, las fuerzas que pueden llegar aquí para generar más presiones a la baja, yo creo que son mucho más altas, y ya las hemos visto en ejemplos concretos, que aunque al mercado no le han gustado, son ejemplos muy claros. El primero fue la operación del TRS, ¿sí? Que aunque fue una operación hecha por crédito público y no un hedge fund, sí mostró la capacidad que hay de carry trade en el país haciendo papeles. Y es una operación de tamaño nunca antes visto en el país. Y la segunda fue la compra de PIMCO, que sí que la hicieron por otros instrumentos, pero PIMCO compraron TES, ¿no? Compraron TES. En la época en la que yo trabajaba en bolsa, Héctor, nunca vimos una cifra de esas de un solo comprador. Y eso se va a replicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Colombia, aparte de eso, con la subida de tasas del Banco de la República, pues sigue mostrando que hay unas posibilidades de carry trade interesantes. Y esto lo va a tomar el mercado internacional. Quién sabe si el mercado local, pero el mercado internacional con toda seguridad, ¿sí? Y la llegada ahora de este nuevo miembro de la FED, del presidente nuevo de la FED, que el mercado está un poquito más tranquilo porque piensa que es más ortodoxo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que sí va a haber un cambio de situación, como bien lo anuncia el Financial Times, que vamos a cambiar de una dependencia de los datos a una política de convicción macroeconómica. Y entonces hay un riesgo, y lo que creemos es que las subidas del dólar, cuando se presenten, como se presentó el viernes, como se presenta de pronto esta semana, pues vale la pena, sobre todo para los exportadores, ponerse alerta, porque el dólar del 2002 al 2008, que tocó los mínimos, cayó de 3.000 pesos a 1.600 pesos. ¿Sí? Y luego duró estancado durante muchos años, para luego volver a tener este rally alcista
que en mi concepto terminó por el momento en el año 2022, Héctor. Bueno, son las 6 de la mañana y 46 minutos. Bueno, les cuento que hoy es 2 de febrero, ¿no? Arranca el segundo mes del año, porque pues el primero cayó domingo. Y faltan entonces 187 días para que haya cambio de gobierno. No se sabe si de ideología o no, pero va a haber cambio de gobierno dentro de 187 días. Ya casi llegamos a medio año. Y para el Mundial de Fútbol, que empieza el 11 de junio, faltan 130 días. Y para que debute Colombia, faltan 136 días. Bueno, entonces, a las 6:47, hablando de dólar, oiga, el presidente de la República este fin de semana le dio por hablar de dólar. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Don Héctor, que el dólar va a seguir bajando en Colombia debido al diferencial de las tasas de interés que hay frente a Estados Unidos y anunció que su... Lo está reemplazando a usted el presidente de la República. Ay, Dios mío, qué susto. Y aseguró que a su regreso al país, pues recordemos que ahora va a estar reunido mañana con el presidente de los Estados Unidos en Washington, pues al regresar va a convocar una reunión con el gobierno para revisar la política nacional del oro. Lo que está diciendo él es que con la tasa de interés local por encima de la de Estados Unidos, el país podría experimentar una avalancha de dólares para especiales, lo que va a generar una mayor presión a la baja sobre la divisa. Y también insiste entonces que Colombia debe dejar a un lado de ser menos dependiente del dólar como una referencia económica. Abro comillas, es importante pasar del dólar como base al oro o al peso. Si pueden comprar oro en el mundo, tráiganlo. Eso fue lo que señaló el presidente y dice que a mi regreso al país se va a hacer una reunión del gobierno respecto al oro. El oro no es de las mafias, sino del pueblo de Colombia. Bueno, eso de lo de las mafias. Y luego se ríe. Lo de las mafias hay que decir que con intervención y con compra directa de oro por parte del Estado, porque hasta 1991 más o menos lo hizo el Banco de la República, y sin intervención del Estado, las mafias del narcotráfico son las que han manejado el tema del oro, de la explotación del oro de manera informal. Hay que recordar que en el año 91 la mafia del narcotráfico había dos carteles, ¿no? El de Cali y el de Medellín. Y mandaban, mejor dicho, eran derrochadores y se movían como pez en el agua en el país, ¿no? Inclusive, yo estuve cubriendo la constituyente y hay que recordar que en la constituyente lograron hacer que se prohibiera la extradición. Después fue que el gobierno, si no estoy mal, el de Barco lo vuelve y revive constitucionalmente la posibilidad de la extradición, pero lo de las mafias han estado ahí, con Estado y sin Estado. A ver, ¿cómo ve la cosa que habla el presidente de la República, Gustavo Petro? En materia de dólar. Sí, pues duele reconocerlo, pero tiene razón. Pero ¿por qué duele reconocerlo, hombre? Sí, da algo de piquiña, para serlo honesto. Pero bueno, el caso es que realmente, Héctor, pues un diferencial de tasas de interés tan amplio, pues juega a favor del peso. Y es una oportunidad importante para la gente que tiene liquidez también, pues de aprovechar el nivel de tasa de interés. Para los que juegan apalancado un poco, digamos, en la renta fija, pues es mucho más difícil y un poco más doloroso porque todavía no ha fluido por nuestros problemas fiscales, digamos, una reducción de tasas de interés en los bonos, y menos aún si el Banco Central se la sigue presionando al alza. Pero pues ese diferencial, pues hay personas ya que desde hace rato pues lo vienen tomando en carry, que es básicamente endeudarse en una moneda más barata y traerlo. Con relación al oro, Héctor, pues lastimosamente este rally del oro tan fuerte, pues nuestro nivel de exportaciones legales pues son menores a relación a la cantidad de explotación de oro de manera ilegal. Entonces ahí hay un problema para
para resolver, ojalá para el próximo gobierno, porque pues todas estas políticas ambientales, lo único que al final, en vez de estar realmente protegiendo el tema ambiental para que no o para que exista una explotación organizada, pues lo que está haciendo es que exista una explotación en contra del medio ambiente y aparte eso desorganizada y hecho por las mafias que dice el presidente, y pues nuestro país tiene una oportunidad también de beneficiarse ahí de una manera bien importante. Y lo otro de invertir en pesos, pues estoy también de acuerdo, porque yo creo, pues en la tesis que usted mismo recordó ahorita, pues sí considero que invertir en pesos en este momento y los activos en pesos pues tienen un potencial de valorización bien importante, Héctor, y mirando paradigmas que yo sé que es difícil porque es difícil sacar ese sesgo del dólar, pero al final están los datos. En el año 2002, en lo que hablábamos, el dólar estaba a 3.000 pesos. 24 años después está en 3.700. Esos 700 pesos de devaluación en 24 años es nada. Oiga, pero me dieron este dato, que al comenzar este gobierno, el precio del dólar estaba por debajo del nivel actual. Sí, claro. O sea, es decir que en este gobierno ¿Revaluación? estaba por debajo el precio del dólar al comenzar el gobierno. Está como en 3.400, creo. Depende, Héctor, de ¿Dónde lo cuándo toma? sea el inicio, las elecciones o ya cuando comenzó. 7 de agosto. Estoy en 3.4 y después sí arrancó. O sea, yo creo que arrancó como en 3.700, ¿no? El es gobierno. decir, que sí ha habido algo de devaluación. Pero bueno, óigame, estamos muy alargados, don Diego, me da pena, pero a ver, Daniel Escobar, ¿cómo ve esto? Pues usted está haciendo un conteo, Héctor, que para mí es fundamental, a ver si se materializa la visión de Diego o no. Ese conteo que usted está haciendo es relevante porque eso funciona en los mercados que tienen bancos centrales independientes, que esa era una observación que yo tenía cuando habló el ministro de Hacienda el viernes pasado en la rueda de prensa y puso unos ejemplos de por qué el ajuste del salario mínimo no impactaba la inflación. Y yo creo que falta eso, esa variable del Banco Central. Y yo ahorita no me estoy sintiendo como haciendo la apuesta que menciona Diego, por ese riesgo que tenemos. No hemos solucionado nuestros problemas fiscales y luego es posible que nos metamos en problemas monetarios. ¿Sí? Y cuando yo veo esa... Monetarios y cambiar. Y cuando yo veo esa confluencia de elementos, hay varios países, varios ejemplos, Argentina, Turquía, no hablemos ni de Venezuela, Héctor, porque eso fue aún más una fiesta que cualquier otra cosa de gestión monetaria. Yo todavía me acuerdo cuando Chávez decía que los colombianos nos estábamos apropiando de sus bolívares para hacerle una jugada tramposa y en ese momento yo decía, pero ¿quién quiere esos papeles que en el tiempo pierden más valor? ¿Sí? Entonces yo sí creo que esta visión, sin duda Diego ha tenido toda la razón desde el 2002, el ciclo del dólar y sobre todo en el 24 yo veía muchos análisis que decían que el dólar tocó el máximo en el mundo y que no sé qué, y que va a empezar a descender y ha descendido. Pero hay situaciones particulares de ciertos países y yo creo que esos 100 y pico ideas que usted está mencionando son relevantes como para ponerles más moneditas a la estrategia propuesta por Diego o no. Yo ahorita estoy fuera de la mesa, yo no quiero estar metido en ese tema. El dólar ha caído mucho, puede seguir haciéndolo, claro, cuando uno es puro técnico uno ve la tendencia y uno dice cuáles son los siguientes niveles, entonces mira la congestión pasada y ahí verá un rango entre 3.300, 3.500 algo. Pero el lado fundamental a mí no me permite estar ni dormir tranquilo apostándole al peso colombiano, Héctor. Yo creo que esos 100 y pico días que faltan son fundamentales para ver cómo vamos a posicionarnos en los próximos 4 años. Si es que llegamos hasta los próximos 4 años, ¿no, Héctor? ¿Por qué? ¿Cómo así? Es muy difícil, Héctor, cuando usted pierde confianza sobre un banco central y tiene una decisión desde el Ejecutivo que no tiene coherencia desde el punto de vista de preservación del valor de la moneda. Entonces yo creo que eso es relevante. ¿Usted ya perdió la confianza en el Banco Central? No, pero vamos a ver qué va a pasar dentro de esos. Su conteo de días es fundamental para eso. Faltan 187 días. Perfecto. Pero oiga, ustedes ahí lo abordaron por los lados. Vámonos con los commodities, que es la noticia. Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
Don Héctor, bueno, aquí la tablita que yo reviso, números rojos totalmente. El Bren está cayendo 4,73%, $66.04. El WTI de Estados Unidos baja. Perdón, está cayendo fuertemente hasta el nivel de 66 $66 con 3 si centavos. los mandas de corrido es como si estuviera Sí, cayendo 66%. 66%. Y está cotizando el barril en $66 con 3 centavos. Eso. El WTI de Estados Unidos cotiza en $61 con 86 centavos y la baja es del 5,13%. El gas natural, la caída es del 17,32%, $3 con 60 centavos. Si revisamos el oro, en estos momentos $4,764 la onza, que es una baja del 2,55% en comparación con las últimas horas. La plata cae 1,88%, $83 con 3 centavos la onza. El cobre está en $5 con 80 centavos la libra, también está registrando una variación negativa, en este caso del 2,8%. El café está en estos momentos con un precio de $3 con 33 centavos la libra. Esto es una variación positiva del 0,40%. El azúcar se mantiene en 14 centavos y el carbón está a esta hora en $100 la tonelada, aunque es una caída del 3,5% según las últimas horas. Bueno, veo como usted muy bien lo dijo, números rojos, es decir, variaciones negativas, o sea, están cayendo los precios de los commodities. ¿El oro en cuánto es que está? El oro está en 4.700 algo, déjeme leer el dato exacto, $4.764 la onza. Bueno, y el oro venía de los 5.000, ¿no? 5.400 alcanzó a estar, sí. Imagínese. Entonces, a ver, empecemos con don Daniel Escobar. El petróleo en 66, el Brent. Bueno, Héctor, el mercado como sí. O sea, está... ¿y por qué ese despelote de los commodities? Tiene toda la razón, Héctor. Hemos tenido mucha volatilidad en las últimas 2 semanas. Yo creo que ha sido algo llamativo porque el petróleo salió de ese rango de negociación que estaba alrededor de los $60 por el miedo a que algo pasara con Irán. Vimos esas protestas del año pasado. Nuestra percepción inicial era que si no ocurría algo rápido en esas protestas, veíamos muy poco expectativa de que Estados Unidos se fuera a meter allá. Sin embargo, el petróleo terminó subiendo por la movilización de una flota americana nuevamente hacia ese lado del mundo, luego de lo que había hecho por este lado. Y eso nos llevó incluso a precios que estaba viendo aquí por encima de los $70 la semana pasada, el cierre de la semana pasada. Ahora estamos hablando de 66. En ausencia de esos riesgos geopolíticos, Héctor, yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo. Hay una sobreoferta petrolera en el mundo a lo largo de todo este año, desde el año pasado y que se va a mantener durante este año. Y pues uno no está esperando un escalamiento. Entonces solo un factor geopolítico podría hacer llevar al precio del petróleo a los niveles en los que estamos. Y seguimos dudando de que Trump se vaya a meter en Irán a pesar de que hizo esta movilización. Vamos a ver si vuelve y nos sorprende como lo hizo con el caso venezolano. Y con el caso del oro es el puro FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a que me deje el bus, como decimos a veces acá en Colombia, que va en un rally y uno dice, uy, yo no estuve ahí, mi vecino se metió. Y uno lo ve todos los días y llegó hasta los 5.400, que yo creo que el año pasado el más optimista hablaba de 4.000. Y ya estamos hablando de 5.400 y ya era una corrección. Los riesgos geopolíticos siguen, Héctor. El oro es algo que no produce nada, como lo dice Warren Buffett. Ese no se reproduce solito, usted lo deja ahí, eso se queda quieto y por eso a él no le gusta. Pero sí ha servido en algunos momentos como de refugio. Y en momentos de tensión geopolítica eso es lo que ha funcionado, Héctor. Muchas gracias, no más, ya son las 7. 7 en punto, vamos a la actualización de noticias con Maritza González. Ya regresamos. Esa es la que vale. A ver, otra vez, Daniel. Son las 7:40. Preciso. ...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 13 minutos. Vamos a terminar el círculo internacional de los commodities porque se me hace muy importante cerrar ese círculo. Bueno, estábamos mirando el comportamiento del petróleo
pero también estábamos viendo el oro, la plata cae, el cobre cae, el carbón cae, el café cae. Ah, no, el café No, cae, café no. el café no cae, pero viene caído. O sea, de estar a $3.35, ¿eso fue que me dijo? Sí, está en $3.34 ahora Eso, mismo. estar en $3.34 frente al 4 y pico que tuvo, pues sí está bastante caído. Mejor dicho, todo está caído. El fenómeno del oro, dejemos que sea don Diego Rodríguez. El fenómeno del oro, a ver qué pasa, porque eso, llegar a los $5.400 la onza, y ahora empieza a devolverse, ¿en cuánto está? El oro en estos momentos, 4.763. 4.700, o Está sea, ya se ha pegadito. devuelto $700 el precio de la onza del oro. Sí, Héctor, el rally del oro arrancó con una tesis de necesidad de los bancos centrales del mundo de diversificar sus reservas. Y el más importante, el banco chino, que estaba por debajo del 3% de sus reservas en oro y necesitaba subirlas versus el 70 y pico por ciento que tiene Estados Unidos y el 18% o algo así del promedio anual. Entonces, la necesidad que había era bien importante, sumado a todos los eventos geopolíticos y sumada a la llegada del presidente Donald Trump, que intensificó eso. Hasta ahí todo bien. Luego el mercado empezó a subir y a tener un momentum mucho más fuerte de alza, y eso atrajo a la gran masa del mercado de hoy, que es el mercado dominante, que es el mercado retail, que es el mercado de pequeños inversionistas, o sea, inversiones, portafolios de menos de $1 millón, si lo podemos llamar así, que pues, es un retail grande, pero pues más o menos desde ahí hasta el que tiene $5.000 metidos ahí. Con un agravante, y es que hay una posibilidad muy grande de utilización de derivados. Entonces eso hace que usted con $10.000 pueda tomar inversiones de $100.000 de una manera muy sencilla, y cuando el mercado va subiendo, pues esos, y se dobla, pues usted se gana $100.000 con $10.000, las rentabilidades son astronómicas para el mercado de retail. Pero entonces estas personas lo que hicieron fue aumentar esa posibilidad de incremento del precio del oro y llevarlo de una manera muy rápida arriba de los $5.400 en este año. Cuando hay una toma de utilidad en ese mercado y tan apalancado, pues genera esa explosión y esa necesidad, digamos, de salir a vender, pues prácticamente presionados porque la llamada de margen que les piden a ellos para poder mantener sus posiciones, pues es importante. Más el mismo mercado asustado, y sacan sus posiciones de los fondos que invierten en bolsa, los llamados ETFs, que en oro pues estaban bastante populares. La cantidad de plata que entró en el ETF de oro y plata desde el año pasado pues ha sido sustancial. Entonces son efectos, digamos, de toma de utilidades muy fuertes, que generan oportunidades para el trade principal, que es el que sigue ahí. Hay una necesidad de diversificación de reserva. Entonces vamos a ver hasta dónde cae. Estas son oportunidades de compra, y pues muy seguramente volver al mercado a organizarse mientras pasa el dolor de este mercado retail, que pues algunos deben haber perdido o una buena parte de lo que ganaron, o si entraron tarde, estar perdiendo plata por este movimiento tan fuerte a la baja. Yo tengo una pregunta para Diego. A ver. Con este tema, Diego mencionaba ahorita como la facilidad que hay hoy en día de aplicaciones, de invertir. Con esto que se está viendo con el oro, ¿cómo funciona esa dinámica? O sea, ¿quién compra, quién vende oro? ¿Eso es así de fácil para cualquier persona, o quién lo hace realmente? Sí, claro. Hoy en día cualquier persona del mundo pues tiene la facilidad de abrir una cuenta en los Estados Unidos, algunas un poco más difíciles de abrir y otras mucho más fáciles de abrir. Entonces, pero realmente es sencillo. Incluso aquí en Colombia se ofrecen bastantes para poder operar ya. Eso hace 15 años o hace 10 años pues era bastante difícil. Tener una cuenta de inversión en Estados Unidos era bastante limitado. Hoy en día no. Hoy en día usted, y no le piden ni siquiera montos, sino mande $1.000 y arranca la gente a operar, y hay una cantidad de influencers que pues también venden su servicio y ofrecen su guía para invertir, y de mucha información y forma de hacerlo hoy en día hay un montón. Y lo otro es que también ese ejemplo lo hemos dado, Héctor,
Hace varios años, ser operador de derivados en una mesa de negociación, pues era un cargo, digamos, más sofisticado que los otros, porque requería unas habilidades matemáticas y unas habilidades de programación que no todos los traders la tenían. Y un estómago impresionante. Pero hoy cualquier persona tiene acceso a hacer operaciones Bueno, derivados. ¿por qué dice ahí un estómago impresionante, Daniel Escobar? ¿Eso qué significa? Me imagino yo que lo que se refiere, Daniel, es que pues tienen una capacidad de toma de riesgo bastante amplia porque... O sea, no podían dormir. No, sí, porque Ellos pues, sí duermen, uno sí. no dormiría en eso. Si uno se dedica exclusivamente 100% a eso, los movimientos del mercado son fuertes. Normalmente no, pero ocurren días como los últimos dos que hemos tenido, donde pues cualquier persona no aguanta ese voltaje, Héctor. Claro, porque usted, y adicionalmente cuando hay estos movimientos, por ejemplo, las valoraciones que hay y por los accidentes que han sucedido con la utilización de derivados, pues los departamentos de riesgo siempre están pues todavía mucho más precavidos de lo que pueda pasar ahí. Y las alarmas saltan y hay muchas veces en los que no es tan fácil deshacer operaciones de derivados como pasa en el mercado spot. Y tienen pues ese nivel de fluctuación y también son productos que muchas veces para poder tener margen pues toca tener exposición bastante grande, entonces hace que sus fluctuaciones sean mucho mayores. Entonces hoy en día cualquier persona quiera pues puede realmente hacer inversiones en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Entonces ustedes imagínense desde cualquier parte, y por eso dicen muchas veces lastimosamente que el mayor casino del mundo hoy en día se volvió pues la bolsa de los Estados Unidos y la quieren volver 24 horas, porque ya usted cuando hace las operaciones de derivados las utiliza para fin de cobertura o para fin de especulación, y hoy en día hay mucha gente especulando con los derivados. Entonces, Óigame, Diego, pero venga, volvemos a un tema que hemos tratado acá, pero hay que volverlo a tratar, volverlo a tratar. Y es el famoso DXY. ¿Qué es el DXY? Para que un oyente que no sea conocedor del mercado financiero entienda qué es el DXY. el DXY es un índice de las 6 principales monedas de reserva del mundo, ¿sí? Y pues es un índice ¿Y que... cuáles son las 6 principales monedas? Ahí está el euro. En este momento está ¿El dólar, el euro? No, ¿O o sea, no? todas son contra el dólar. Ah, todas son contra el ¿Sí? dólar. Cotizan contra el dólar. Entonces está el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca, el franco suizo y se me escapa los otra. yenes. Y el yen japonés. Exacto. Esas son las seis monedas que tienen una ponderación por su representatividad, donde la más importante pues es el euro y así sucesivamente. Entonces, este indicador pues lo siguen todos los agentes del mercado, especialmente obviamente los que hacen monedas, porque al final de cuentas en los mercados locales, Héctor, en todos los mercados de monedas locales que transan dólares, pues el precio del dólar es el precio del dólar a nivel mundial. Entonces lo primero que debe fijarse un operador de divisas o alguien que tenga exposición de cambio es qué está pasando con el dólar en el mundo. Eso es lo primero que lo mueve. Pero yo siendo bastante elemental, ¿no sobraría nomás con tener el precio del dólar en el mercado? Del mercado local. No, en el mercado en el mundo. Es que, Héctor, el precio de las monedas es un valor relativo de algo contra algo. Entonces usted dice, ¿el precio del dólar contra qué? Entonces dice, no, contra el peso colombiano. Bueno, eso es contra nosotros, pero lo que está diciendo Diego es que él está viendo como un termómetro del dólar contra los más grandes. Y entonces si usted mira el Exacto. dólar, lo mira contra el euro. Y También, no, sí, pues, sí, pero si usted lo mira solamente contra el euro, tiene una parte de la foto. ¿Sí? En el caso del DXY tendría un poquito más del 50%. Entonces, claro, una mirada rápida es mirar el euro, qué está pasando con el euro, pero debe mirar el DXY y debe mirar el oro. O sea, un operador de divisas tiene que mirar, no ahorita porque está de moda, usted tiene que mirar el oro, porque el oro realmente es el que le marca esos grandes movimientos de largo plazo, porque el oro tampoco, así se mueva todos los días. Usted ve una gráfica del oro, en los últimos 30 años ha tenido 3 ciclos, uno al alza, otro a la baja y otro al alza. ¿Sí?
Y eso le marca el patrón final de lo que va a pasar con las monedas de reserva, porque si el oro está cayendo, muy seguramente están los bancos centrales teniendo más reservas de otras monedas, entonces muy seguramente el DXY está subiendo. Pero cuando cuando el oro está subiendo, anuncia que puede estar habiendo una transformación del portafolio de reservas de los bancos centrales del mundo como está pasando ahorita, entonces muy seguramente el DXY está cayendo. Y esos dos factores tienen un peso mucho más grande de la incidencia de su moneda local, bien como lo dice Daniel, Pero entonces, siempre y cuando exista un banco central, ¿no? Porque cuando no hay banco central, olvídese de toda esa ecuación, pero cuando hay banco central dentro de un órgano monetario normal, el mayor influente del dólar es lo que está pasando en el mundo. Luego ya qué está pasando con el dólar en su región, ¿sí? Obviamente, si usted está en Asia, está mirando qué está pasando con las monedas de Asia. Si usted es un operador en Asia. bueno, pero tengo una pregunta ya que usted está hablando de esa tendencia. El oro llegó a los 5.400, está ahora por los 4.700. 5.400, 4.700, sí. Uno podría decir que es que empezó una tendencia bajista del oro y una alcista del dólar. No, porque, digamos, crear una tendencia, Héctor, de ciclo, no de semana ni nada, sino de ciclo, de verdad, de años, no se mira en un día. ¿Se demora cuánto? Más o menos cuánto un ciclo. ¿Uno cómo sabe que un ciclo acaba o comienza? Cuando la historia cambia, Héctor. Pero bueno, cuando la historia, eso en el cuando tiempo, la narrativa y el relato cambia y el precio se lo va mostrando. Entonces, el relato... O sea, pero uno no se da cuenta rápidamente. No, pero ojalá tuvieran al final el mundo de las finanzas y los mercados es de probabilidades, ¿sí? Entonces, hay personas que se adaptan más fácil al movimiento del corto plazo y viven del intradía, ¿sí? Y hay otros que tratan de mirar un poquitico más el escenario de largo plazo, que puede ser más cómodo o más incómodo para otros, porque pierde la velocidad, pero de pronto le da la posibilidad de aguantar. En el primer caso, se necesita mucho apalancamiento para poder sobrevivir en ese mercado. En el segundo, pues de pronto más caja y menos apalancamiento para poder tomar decisiones un poco a veces en contrario de lo que está viendo para mirar esos cambios de ciclo. Entonces, para tener mayores posibilidades o probabilidades, hay que estar muy abierto a las señales, Héctor. Y a veces pensar muchas veces en contrario, porque el primer ejemplo que yo decía del operador de corto plazo tiene que estar muy en lo que está pasando en el mercado. Si está subiendo, compro, si está bajando, vendo. Sí, tienen que estar ahí. El operador de un poco más largo plazo, pues muchas veces tiene que estar abierto a pensar un poquito en contrario a lo que está pensando el operador en corto. El operador en corto, teniendo o no teniendo razón, ¿entiendes? Porque pues, a veces sale, a veces no sale, estar mirando las probabilidades. Pero ¿Cómo esas probabilidades... ¿Cómo es que llama el personaje del mercado financiero estadounidense que fue el que marcó la debacle de las hipotecas en Estados Unidos, el protagonista de la película, pero que no solamente fue protagonista, sino que fue un personaje de la vida real? Sí, hace poco salió nombrado... él estaba... El médico, pero él ahora está invirtiendo ¿en qué? Él se salió del mercado. No, él se salió, pero otra vez regresó recientemente. No, él se salió. Sí, Michael Burry. Gracias, Daniel. Sí, él se salió del mercado porque él, digamos, tiene una posición también un poco más contraria. Sí, él habló del agua, ¿no? El agua, hace rato. Hace rato, sí. Entonces, él, digamos que no ve el mercado americano excesivamente costoso. No le ve oportunidades, digamos, de poder tener unos buenos rendimientos y le gusta ir en contra de eso. Entonces, como el Big Short, digamos, ¿cierto? O sea, estaba tratando de generar otra vez un corto. Pero entonces se va en corto en ese mercado porque los fundamentales no le dan, pero como hay detrás una fuerza tan grande que es el retail, que aparte de eso hoy en día atacan al grande, entonces si el mercado retail ve que Michael Burry está corto, pues salen en manada a atacarlo, le hacen poner más garantías y él no, así pueda que tenga razón,
pero la acción del precio dirigido por el retail es muy potente. Entonces él dijo, le devuelvo la plata a mis inversionistas y pues yo me salgo porque el mercado tiene una dominancia diferente a la que él estaba acostumbrada, que es al final este mercado retail que tiene una dominancia hoy en día muy importante. Entonces jugar ahí en contra es bastante complicado, Héctor, tenga o no tenga la razón, porque pues él no está en el negocio de tener o no la razón, él está en el negocio de generar ingresos. Y si puede que tenga la razón, pero si está dándole plata, si está perdiendo plata a su posición, pues Y la pregunta ¿es mejor ser visible o no? además. Yo prefiero lo segundo, no ser visible, porque ser muy visible genera esa reacción del mercado en contra de, aunque uno tenga la razón en el largo plazo, no importa, Héctor. Usted siempre lo están midiendo en el corto plazo. Exacto. Ahora, Héctor, Como en todo, siempre es mejor ser invisible. en la pregunta, y como en esto siempre es de probabilidades, yo creo que sí, de todas maneras hay que tener una tesis, y esa tesis pues hay que irla testeando, porque pues hay que estar abierto a las señales. Y con esto pues finalmente, con el oro como está, ¿sí? Es que el oro viene cayendo y pues viene subiendo de una manera muy importante desde hace varios años. Para mí esa es una señal muy importante de cambio de ciclo en el dólar a nivel global. Y lo está demostrando, digamos, el dólar lo que está pasando. Y si esas dos fuerzas están ahí, es una presión bajista para el tipo de cambio en Colombia, se quiera o no se quiera. Es una verdad, es un dato. Digamos, no es algo que yo esté... El oro se subió, el DXY está cayendo. Ojo, porque puede haber riesgo de revaluación. ¿Sí? No es intuitivo, no, es el dato. Muy bien, 7 de la mañana y 30 minutos. Hoy nos hemos gastado todo el programa en hablar de oro y de dólar, pero hubo mucha noticia macroeconómica y sobre todo el fin de semana. Vámonos con Edgar Layton porque, bueno, yo tengo que pasar cuenta de cobro. Voy a pasar cuenta de cobro porque esto no es tomando del pelo. Mire. Primera página el viernes pasado por la mañana tituló su historia sobre lo que iba a pasar en la Junta. Es más, el mensaje decía, Junta de hoy, tasas para arriba, era el titular, era el asunto. Y el título era, entre 50 y 100 básicos subirá sus tipos el Banco de la República. Busca atajar el consumo a la lata. Porque es que después vamos a oír al ministro de Hacienda que él cree que la subida de tasas fue por el salario mínimo. No, es que eso se veía venir. Con subida amplia o no amplia, el Banco de la República tenía que subir duro sus tasas. Estimulado aún más el consumo por el alza del mínimo. Junta tiene descontados los ataques del presidente Petro. Y en el texto decía, en el resumen de la nota dice, el problema que tiene la economía es que está creciendo a punta de gasto, en especial del gobierno nacional, 14,2% año base 2015, y poca inversión duradera, 4,8% con la misma base. Es el caldo de cultivo para una inflación futura desbordada. Estos son datos a septiembre último, 3 meses antes de que el gobierno aumentara en 23% el salario mínimo. O sea, se estaba diciendo, oiga, esto está despiporrado desde 3 meses antes de que el presidente le diera por subir el salario mínimo 23%. Es decir, que la subida de tasas se veía venir con lo del mínimo. El alza de tipos del Banco de la República es indefectible, pero no va a ser de un pañito de agua tibia. 25 puntos base, decíamos en la nota. La trepada va a ser dura, entre 50 y 100 puntos base. Y decía, más inclinada al triple dígito. La Junta no se puede dar el lujo de dar compás de espera. Si no actúa, la inflación se le podría estar saliendo de sus manos. Hoy el presidente Petro parece una réplica de Trump, quien viene destrozando a la Fed
porque no ha querido bajar tasas para dar un golpe de poder. Yo también manejo la política monetaria, que es el sentido o la señal que quieren dar los presidentes de la República. Quiere ser inolvidable. Sí. Ahí. Entonces, con ese antecedente, hubo la Junta. ¿Y qué pasó en la Junta? A ver, don Edgar Leyton, que oiga, Bueno, ya tiene a su amigo Daniel Támara listo para disparar también, ¿no? Bueno, excelente, sí, señor. a ver, don Edgar Leyton. Pues nada, sorprendió la subida, si bien en primera página lo había anunciado, lo había vaticinado los posibles 100 básicos, pues casi que hubo un silencio sepultural en la rueda de prensa cuando el gerente Villar anunció que las tasas se subirían en 100 puntos básicos. Entonces, la noticia fue que la Junta Directiva del Banco de la República subió las tasas de interés. Vamos con lo primero que dijo Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. Bien, ¿cuáles fueron las razones? Las razones, pues no las voy a contar yo, que las cuente también directamente el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Estas fueron las razones entre ellas, el tema de las exportaciones. Vamos con el siguiente sonido del gerente del Banco de la República. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en diciembre se ubicó en 5.1%, levemente inferior a la observada a fin de 2024, 5.2%. La inflación básica sin alimentos ni regulados repuntó de 4.85% a 5.02% entre noviembre y diciembre. Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas, las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4.6 a 6.4% para fin de 2026 y de 3.8% a 4.8% para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron y se ubicaron sobre el 6% en el horizonte de 2 años. Pero obviamente el ministro de Hacienda tenía que replicar y en el próximo audio no es tan agresivo o contundente para que no se nos molesten, pero sí hubo momentos, se notaron y se habló con la prensa que hubo ciertos momentos como de que se vio tensión. Vamos con lo que dice el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre el alza de tasas, sugiriendo que afectan las decisiones del gobierno. El total desacuerdo con la opinión que presentaron 4 miembros de la Junta, opinión que en nuestro concepto, y así lo manifestamos, no es responsable con la realidad que vive la economía del país y está soportada en decisiones económicas que ha venido tomando el gobierno, que tanto en la Corte Constitucional como en la Junta Directiva del Banco de la República pretenden aminorar los impactos redistributivos de las medidas que ha venido adoptando el gobierno, principalmente en relación con el incremento del salario mínimo legal vigente para el año 2026. Vamos con, antes de darle la palabra a nuestros analistas, miremos
porque Villar, el gerente del Banco de la República, también se refirió al aumento de las proyecciones de inflación de 2026, proyecciones hechas por parte del equipo técnico. El equipo técnico subió la perspectiva de inflación que tenía para 2026, que era en diciembre de 4.1%, a un dato que hoy es 6.3%. Es un aumento considerable y es un aumento que genera una preocupación por el impacto que eso puede tener en muchos frentes, incluido el impacto que puede tener esa mayor inflación sobre los sectores más vulnerables de la economía colombiana, sobre los asalariados, sobre la posibilidad de que el aumento nominal en el salario mínimo se diluya mediante la inflación, y tiene un impacto también muy importante sobre las expectativas de más largo plazo de la inflación. Bueno, pues muy bien. Esta fue la parte, Héctor, de subida de tasas, inflación, lo que contestó Ávila. Más adelante vamos con otros audios sobre crecimiento y déficit, pero bueno, que sea usted y los analistas quienes nos comenten cómo vieron la decisión. ¿Hay algún otro comentario del ministro de Hacienda así álgido? Héctor, pues hay varios temas. Ávila habló de más medidas. Luego de la suspensión de la emergencia económica, entre ellas la baja en el precio de la gasolina. Le preguntamos, y varios periodistas también le preguntaron cómo era posible que si se estaba viendo un roto fiscal por un lado, el gobierno bajara el precio de la gasolina, y pues obviamente muy hábilmente el ministro dijo que eso era, sugirió que no se debía mezclar peras con manzanas, que esto era un tema del FEPEC. Entonces se refirió a eso, se refirió a un posible ajuste en la recomposición de la deuda y a las expectativas de crecimiento. No, perdón, eso fue Villar, a las expectativas de crecimiento 2025. Entonces, pues, si quiere, cortamos ahí, o si quiere, seguimos Sí, con vamos a mirar acá un poquito el tema. tasas. Bueno, es una cosa que me llama la atención es, yo nunca había visto una postura tan diferente del ministro de Hacienda con la Junta. Porque además hay que decir una cosa, institucionalmente, el ministro de Hacienda es el presidente de la Junta Directiva del banco. Uh-huh. Entonces, cuando uno se aparta o toma tanta distancia de la misma Junta, pues eso no debe ser muy grato. Que es como si usted hace parte de una empresa y en la junta directiva, el presidente de la junta directiva está peleado con los demás miembros de la junta. Eso no debe ser, como muy chévere el ambiente, ¿no? Bueno, ¿usted cómo ve a don Daniel Escobar, que le ha echado números a la macroeconomía desde hace mucho tiempo? ¿Cómo vio la decisión del banco de subir en 100 puntos base las tasas de interés para tratar de contener la inflación? Bueno, lo primero que hay que recordar es que cuando uno pronostica qué va a hacer el Banco Central, no está pronosticando únicamente con base en los números, sino en lo que las personas consideran. Uno está adivinando qué van a hacer esas personas. No solamente qué dicen los números, sino qué van a hacer esas personas. El hecho que haya incrementado la tasa en 100 básicos, desde el punto de vista de los números, no debería sorprender de todo, y desde el punto de vista de la expectativa, porque ya el mercado había elevado sus expectativas de inflación a algo muy parecido que nos contó el equipo técnico del Banco de la República. El mercado está entre el 6.20 y 6.39, depende de qué indicador le guste a usted. Yo prefiero la mediana, no la media, porque resulta que en la media hay alguien por allá con una inflación esperada, no sé si fue un error o no, del 2.89, entonces me bajó el promedio al 6.2. Eliminando eso, la expectativa es como del 6.37. Entonces el mercado ya se había movido, ¿sí? Entonces, con base en eso... Oiga, pero usted se mete en un lío y mete al oyente en un lío, que es esa vaina de media y mediana. La media, el promedio. Sí. Y la mediana, usted organiza desde el más alto hasta el más bajito y coge justo el que está en toda la mitad del más alto al más bajito. No necesariamente es el promedio de los que están ahí. Si por alguna razón usted tiene
un equipo de baloncesto. De un total de, no sé, 10 jugadores, 9 miden 2 metros y 1 mide 50 centímetros. Entonces usted dice, ¿cuál es el promedio del equipo? ¿2 metros o lo que le dé la suma y el promedio de todo eso? Pues uno dice, pues 2 metros. Pero resulta que en este caso, ese 2.89 me mandó al 6.20 en el promedio del tema de inflación. Igual también hay sesgos, outliers, como dicen, o datos atípicos hacia el alza normalmente, pero estoy tratando de explicar por qué en este caso, y normalmente yo siempre tomo la mediana cuando uno tiene muchos informantes, son como 38 personas que están diligenciando esa encuesta del Banco de la República. Entonces, los datos decían, podía pasar, pero ahí es cuando uno viene, oiga, pero lo van a hacer, y uno tenía las dudas que lo fueran a hacer, por eso el escenario va a ser a 50 básicos, como usted dice, entre 50 y 100. ¿Había razones para más? Por supuesto, nunca habíamos estado en una situación donde el salario en términos reales, si tenemos razón que la inflación se va al 6.50 nomás o 6.30, ¿qué tal que sea más alta? No sé. Es el ajuste del salario mínimo en términos reales más alto de la historia. Yo tengo una base desde 1980 y usted hace eso. De hecho, los últimos 3 años se habían sido los más altos, pero este le ganó. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con la inflación? Y por eso uno dice, necesitamos una decisión del Banco de la República. Incluso antes de ese ajuste del salario mínimo, ustedes lo pusieron también, el equipo técnico del Banco de la República ya estaba diciendo, oiga, en diciembre tocaba hacer 50 básicos, el equipo técnico no está condicionado por el lado político, los codirectores sí, porque reciben toda el agua sucia. Incluso con eso uno dice, bueno, iban a subir la tasa al menos 25 básicos, y se me da el ajuste del salario mínimo en ese 23 y pico %, Héctor, pues uno dice, oiga, algo más va a pasar, ¿sí? Algo más fuerte va a pasar. ¿Qué tanto? Esa era la pregunta. Y ustedes, pues yo creo que fueron de los únicos donde dijeron 100 básicos, ¿sí? Porque el resto del mercado estábamos en 50, y puede ser más alto, sí, pero había ciertas dudas de algunos de los codirectores que son como más de centro. ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? Esa es la discusión. Y ahora lo que queda, y parte de la discusión también que era, oiga, viene febrero y en febrero normalmente no se toman decisiones de política. Entonces los que dicen tocaba hacer algo agresivo porque en febrero no se toman decisiones, pero hay otros que decían, ¿y qué tal que la inflación no suba tanto como esperamos? ¿No será mejor 50 básicos ahorita? Vemos enero y febrero y ya en marzo le mete los 100. ¿Sí? Esa era la otra discusión que uno tenía interna. ¿Cómo va a ser la actuación? Oiga, a propósito, ¿cómo está viendo la inflación de enero? Creo que la tengo más, no la tengo tan alta, 1.07 más o menos, pero el promedio está el 1.20 y he visto 1.50. Yo anoche empecé a echar números y no les puedo decir, pero Listo. he visto sorpresas. Y hay gente que habla del 2, ¿sí? Porque nunca ha sido más del 1.70 y algo, creo, o por lo menos en los últimos 20 y pico de años nunca ha sido superior al 1.76, creo que fue el más alto en un enero. ¿La del año pasado cuánto fue, Daniel? Pues miremos acá rápidamente, aquí Diego me está corchando con mi memoria a corto plazo, pero no se preocupen, ya tenemos el dato. Bueno, mientras Daniel da el dato, oye, hay un dato que sí me interesa porque lo habló el ministro de Hacienda, que no sé si ese audio lo tiene Edgar, que es cuando dice el ministro de Hacienda que el salario mínimo cuando se ha incrementado, que la inflación no se ha desbordado. ¿Usted tiene ese audio? Señor, ¿Cuál es, Edgar? No lo tengo a la mano, no lo tengo en la mano. Ministro, ya me iba a decir ministro, muchas gracias. Sí, el ministro habló de Argentina, de Chile, de México, de Brasil, en sus ejemplos de que hay casos en unos periodos de tiempo donde el ajuste del salario mínimo no generó inflación. Yo no habría traído el caso de Argentina porque sabemos que fue lo que pasó luego con Argentina. Sí, claro. Pero él lo trajo, yo creo que no le advirtieron. Sí, no. Faltó el venezolano y el cubano. Sí, no, porque ese ya era demasiado evidente que no tenía que hablarlo, pero bueno. No, además las inflaciones allá son una locura. Pero bueno, lo que yo quería decir es que de todas formas no se desbordó porque es que Colombia no siguió el ritmo de baja de tasas que hicieron los otros países, ¿no? O sea, Colombia paró y dejó de bajar las tasas. Donde hubiera seguido bajando las tasas, imagínense la inflación. Y el gerente habló también de otro caso, como el caso turco, para responderle al ministro de Hacienda. Y aquí yo estoy viendo precisamente, cualquiera que tenga un internet ahí, que en Google busque una gráfica de inflación de Turquía. Y lo que pasó con como le decían en su momento, año 2021, Erdoganomics. Que es el presidente turco es Erdogan. Y él dijo, no, es que una alta tasa de interés genera inflación.
que eso lo dijo nuestro ministro de Hacienda Sí, el exactamente. viernes pasado, pero Sí, sí. pues mire ese caso y ya se cae de su peso. No, es que eso fue célebre. Yo me acuerdo que una columna de Armando Montenegro mamando gallo con el presidente de Turquía, porque pues tomó la decisión dizque para contener la inflación bajo las tasas. Y la inflación aquí estoy viendo, se les fue al 80% por andar en ese juego. Entonces, por eso digo yo que esa variable de la política monetaria es muy importante, Héctor, en su conteo de días. Bueno, ahora sí, ¿cuál era el dato? Diego. No, el de la inflación, que ya ¿Sí? ¿Cuánto fue? No lo copió, mire. Sí, 0,94. Copié la de los 3 meses. Sí, sí. Eh, Entonces ahí lo que uno, bueno, la base es relativamente bajita y puede ayudar un poco a que la inflación se eleve por lo menos unos 50, o sea, yo no he hecho cálculos todavía, pero digamos, pensando en los promedios que están entre 1 y 1,5, pues haría que se subiera la inflación anual de los últimos 12 meses unos 40 o 50 básicos, pero todavía está muy crudo eso. A ver. Sí, Héctor, hay una cosa y es que pues yo me imagino claramente que el equipo técnico del banco pues lo tiene sobresentado, pero yo creo que es que estamos en un país también diferente ahorita. Y no sé, o un país nuevo en cuanto a relación de los flujos de ingreso de dólares al país, que no lo habíamos tenido nunca, por 2 aspectos, o 3. El primero, las remesas. O sea, cerca de más de 13.000 millones de dólares en remesas. Pues es una cifra muy grande. Y entonces hay una parte importante de lo que ha sido el consumo, ¿no? Esas cifras no las teníamos antes nunca. ¿Sabe qué evidencia el consumo? Las importaciones. Claro. Héctor, pero... Están disparadísimas. Héctor, y perdón, el turismo. Yo le contaba que pues este diciembre estuve en varios sitios de Colombia. Eso es impresionante lo que uno siente. A Sí. ver, acelere, don Diego, porque ya son las 7. Obviamente lo de lavado y lo que está pasando con Bitcoin, que ahí también hay una parte de plata entrando ahí. Es decir, está entrando mucho más las páginas para adultos de entretenimiento, ¿cierto? Que también está entrando, se estima que 2 veces lo que vale el café ahí, ¿sí? Y no son cifras que estén en la balanza de una manera muy clara. Toda esa cantidad de plata, Héctor. Viejos verdes. Exacto. Viejos verdes de afuera, que pagan eso yo no sé cómo. Está generando divisas. Entonces, Héctor, una caída del dólar del 15%, pues reduce automáticamente la capacidad de gasto de esa gente, sin necesidad de la política monetaria. Es decir, el dólar, ¿cuál es el efecto? Finalmente la pregunta que ojalá sería bueno tenerlo en esos modelos. Le dejo 30 segundos. ¿Cuál es el efecto que tiene realmente el dólar y que va a tener en el impacto de la inflación? Obviamente el salario mínimo pues le pega una patada al tablero ahorita, pero yo sí quiero esperar a ver, porque soy positivo con relación a lo que está haciendo el dólar. Si el dólar se sube mucho, creo que ahí sí estamos en serios problemas, ¿sí? Pero mientras el dólar esté aquí o bajando más, que aspiraría que esa subida de tasas ayude más que a controlar que esa plata se vaya a CDTs, es que caiga el dólar más. Y por lo tanto, esta gente que está recibiendo esa cantidad de plata, porque a diferencia de lo que teníamos antes, Héctor, la plata de exportaciones se quedaba mucha plata afuera o llegaba para muy poquitos. Hoy en día estas platas están, llamémoslo coloquialmente, pitufiadas. Hay mucha gente que tiene un ingreso de ahí importante que sí se está debilitando, no por la subida de tasas, sino porque el dólar está cayendo su capacidad de consumo. Lo que pasa es que cae y entra platica, se contiene la capacidad de consumo, pero hay mucho consumo. Sí, Hay mucho consumo. Pero la subida de tasas, Héctor, vuelvo y le digo que al comienzo en los modelos, yo creo que esa subida de tasas, más que llevar esa plata a CDTs, Ya no me replique más, hermano. más que llevarla a CDTs, lo que ojalá haga es que el dólar se caiga más. Porque es la vía de poder bajar ese consumo. Bueno, muy bien. A ver, don Edgar Leyton, regresamos con usted. A ver, don Héctor, le cuento que qué más sonidos tenemos. Crecimiento económico.
el gerente del Banco de la República. Busquemos el más puntual y nos dice usted más bien o sea, tratemos de mostrar el más polémico. No, ya nos queda uno. Son pocos, Héctor. Entonces, no, vámonos. Solo uno. Entonces, dos. Deme dos y estamos perdiendo tiempo. Vámonos con Villar se refiere a crecimiento de 2025 y luego nos vamos con Ávila explica el por qué se baja la gasolina a 500 pesos. Primero con Villar se refiere a crecimiento económico. Escuchemos ese sonido. Los indicadores de actividad económica para el cuarto trimestre de 2025 sugieren que el PIB habría mantenido un buen dinamismo, resultante de una demanda interna fuerte, jalonada por el consumo privado y público. Acorde con esto, el equipo técnico estima que la economía colombiana habría crecido 2.9% en 2025. Bien, y vámonos ya para cortar en el momento en que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó el por qué baja la gasolina a 500 pesos, 14.40. Ávila explica entonces por qué se baja el precio del combustible. La decisión relacionada con reducir el precio del valor de la gasolina ha sido evaluada teniendo en cuenta las proyecciones durante todo el año de el impacto que se va a tener en el Fondo de Estabilización, producto de los mayores precios que actualmente tenemos en el valor de la gasolina, una reducción del precio internacional y una tasa de cambio también en donde estamos siendo favorecidos con la apreciación que se está presentando. Bueno, muy bien. Esos fueron los 7 y 55. Los dos audios que resumen el resto de la rueda de prensa. Héctor, 7:55 de la mañana. ¿Qué comentarios hay respecto de usted o respecto a los analistas sobre estos dos anuncios o estas dos proyecciones, crecimiento y gasolina? Sí, conduce Edgar Leyton. Sí, ya vamos a seguir esos parámetros que nos está señalando don Edgar. No, bueno, muy bien. Son las 7:55. Bueno, lo primero hay que decir es que bueno, el ministro de Hacienda, salió de la Universidad Nacional y yo creo que él sabe lo que él ha manifestado. Él sabe si se está equivocando o no. Tiene que saberlo, porque es que a mí no me cabe en la cabeza de que usted haya estudiado economía en la Nacional y no tenga en cuenta temas que es como si a uno le dicen 1 más 1 tiene que ser 2. No hay otra alternativa. O sea, eso de que si se bajan las tasas y hay una inflación desbordada, pues va a ayudar a que la inflación se desborde aún más. Pero bueno, a ver, don Daniel Escobar. Conozco muy buenos economistas de la Nacional, Héctor. Muy buenos. No, es que muchísimos y no, sí, como usted dice, también se sorprende uno un poquito. Claro. No, es que a mí lo que me sorprende es porque de los grandes economistas, por ejemplo, hubo uno en el Banco de la República que era Tolosa, José Tolosa. José Tolosa, siendo de la Nacional, le ganó a un PhD el cargo que él ocupó, que era el subgerente de reservas y monetaria. Y era un man de la Nacional sin posgrados. Hubo un concurso interno en el Banco de la República y él ganó ese concurso. Le ganó a un PhD, no quiero dar nombres, del que perdió, pero José Tolosa lo ganó. Y acá ha habido gente de la Nacional, de analistas, o sea, para mí la formación de la Nacional, déjeme decirle, es muy buena. Yo recuerdo un gran economista, Jesús Bejarano. Ah, claro, Chucho Bejarano. Sí. Y yo tenía un compañero en la universidad que justo se llama Jesús Bejarano también, y por ahí andaba también en Banco República y Ministerio. El homónimo. Héctor, yo qué diría, yo creo que muy rápidamente uno dice, se nos está olvidando el tema de la psicología inflacionaria. ¿Por qué? Porque un banco central tiene que estar pensando en el largo plazo.
¿sí? En temas de sostenibilidad. Y yo puedo muy bien hacer efectos de corto plazo y decir muy fácilmente, y cualquiera me va a entender que si yo bajo la tasa de interés, el crecimiento va a ser más alto. Eso puede funcionar de corto plazo, pero me genera muchas distorsiones que son muy dolorosas cuando terminan de solucionarse, ¿sí? Y lo que menos quiere un banco central es dolor social. Entonces, cuando esta afirmación que la acaba de copiar, se me ha olvidado, pero dice que lo que busca el Banco de la República con su incremento de tasa es aminorar el impacto redistributivo del ajuste del salario mínimo. Es todo lo contrario. Lo que está buscando el Banco de la República es que la inflación no se suba y por lo menos este incremento del salario mínimo no se pierda. ¿Esa frase de quién es? De nuestro ministro de Hacienda. La acabo de coger acá de su programa. Ajá. Entonces es todo lo contrario. Lo que está haciendo el Banco de la República es buscando que ese efecto redistributivo del ajuste del 23% del salario mínimo no se pierda. Yo me acuerdo, yo era niño, yo veía que mi papá le ajustaban su salario el 20 y pico %. Eso se iba en 2-3 meses, se perdía en esa época. Entonces yo creo que aquí sí uno necesita un poquito como de historia y ver otros casos en el mundo y no el argentino, por favor, porque es que eso sí no le ayuda al ministro de Hacienda a defender su idea de ajustar el salario mínimo sin impacto en la inflación. Ni el turco. Yo me acuerdo de una frase de Ernesto Samper cuando era presidente, que salió y dijo, no sé si me equivoqué, pero él decía que una inflación del 25% no le hace daño, mientras que él estaba comparando con el crecimiento de la economía. Entonces, pues, estamos hablando cuando la inflación era del 25%. Imagínense esas locuras en aquellos días, ¿no? Entonces, y como usted dice, el salario mínimo usted lo sube y se diluye ese incremento a los 2-3 meses, ya dejó de serlo. Por el tema de la psicología inflacionaria, y por eso tal vez la medida del banco fue contundente, ¿sí? De esos 100 puntos básicos que pues nosotros no lo teníamos dentro del escenario base porque estábamos haciendo la pregunta, ¿sí será capaz? ¿No será? ¿Sí? Ese tema es relevante en ese punto. No son los números, sí, sino lo que van a decir las personas, lo que se va a seguir, y va a seguir habiendo, creemos nosotros, incremento de tasas, Héctor. Punto. Claro. 8 en punto. .9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho en punto. ¿Cuál es el pronóstico de primera página para hoy del dólar? Bueno, Héctor, en medio de estas dos fuerzas, por un lado el dólar subiendo en el mundo un poquito, don Diego Rodríguez. Subiendo un poquito en el mundo, pero nosotros con esta presión de el alza de tasas de 100 puntos básicos y adicionalmente el mercado en Latinoamérica está cayendo, el dólar en Latinoamérica, en México y en Brasil. Entonces teníamos un rango de 3.630 a 3.700 pesos abierto por esta volatilidad que está sucediendo con estas dos fuerzas que hay, y el mercado ya abrió en Colombia. Entonces, abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera para los analistas, los compañeros y los oyentes, 8 y 10 minutos de la mañana, efectivamente, como lo decía Diego, ya tenemos apertura del dólar en Colombia sobre los 3.660 pesos con 10 centavos. Esto representa una caída de 29 pesos con 90 centavos, teniendo en cuenta que el cierre del viernes fue de 3.690 pesos. Esto antes de la decisión del Banco de la República, pues que está absorbiendo, digamos que en este momento, a esta altura, ya el dólar opera sobre los 3.660 pesos, y recordar que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.670 pesos con 47 centavos. Don Diego Rodríguez. Sí, Héctor, ahí en el rango, vamos a ver si logra testear la parte de abajo. De todas maneras, como decía, hay fuerzas igualmente, porque por un lado el dólar en el mundo se ha fortalecido desde el viernes algo, y por el otro el mercado también quedó como muy en suspenso por anuncios de crédito público en el que dijo que no iba a monetizar más por lo menos este semestre. Entonces eso también ayuda a generarle algo de piso y algo de rebote, digamos, en el corto plazo. Entonces yo creo que vamos a estar en esa volatilidad que se dijo en el informe. Oiga, Edgar, ¿usted tiene eso? Lo que dijo del crédito público, que no iba a haber más monetizaciones.
Edgar Leyton. Cric, 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 cric. Creo que Edgar Leyton está desconectado. Doblemente silenciado, estaba doblemente silenciado. Bueno, Sí, nosotros, Primera Página habló con funcionarios de crédito público. Esto fue una nota que publicamos o el miércoles o el jueves, donde decían que ya cero monetizaciones. Sí, señor, así fue. bueno, muy bien. 8 de la mañana y 3 minutos. Oiga, Edgar, usted me dijo, se quejó qué día. Y él dice, oiga, cada vez que se ausenta Daniel Támara, esto se despiporra, ¿no? ¿Me lo dijo? Entonces toca ¿Sí o que no? Daniel Támara no salga a vacaciones. Sí, no, prohibido Daniel Támara que salga a vacaciones. A ver, don Daniel, ¿cómo recibió el testigo, como dicen en atletismo? ¿Cómo vio este revolcón que sucedió mientras usted estaba botado en la playa? Héctor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Sí, regresando, estuve por Argentina, Buenos Aires, Iguazú, un poco Uruguay, Colonia del Sacramento, allá en Uruguay. Y bueno, ya estamos acá reactivados. Pues sí, bastantes noticias en esta ausencia. Empezando pues por lo que sucedió con la publicación del proyecto de decreto de la repatriación de parte de los recursos de las inversiones de las AFPs en el exterior, que valga la pena decir, veníamos anticipándolo en primera página. De hecho, hicimos el primer cálculo donde hablábamos de que la repatriación iba a ser no de 262 billones, sino de 104 billones, fue el cálculo que nosotros dimos antes de que se publicara el proyecto de decreto. Luego viene el tema de la operación de manejo de deuda de la Dirección de Crédito Público. Bueno, digamos que ha sido recurrente, así ocurren todas las semanas, así salga de vacaciones o no, el Ministerio de Hacienda ha sido, o bajo la dirección del director Javier Cuellar, pues una constante, esos canjes de deuda, ya sea con el mercado o con la Tesorería Nacional, y por montos muy importantes. Vemos que el mayor canje ha sido por más de 40 billones de pesos, tanto con la Tesorería como con los creadores de mercado, y cerramos pues con este ajuste de 100 básicos en las tasas de interés, que pues valga la pena decir, y fue una publicación que hicimos en primera página. La Junta, digamos, obviamente da un incremento contundente, pero la Junta no le había hecho caso al staff del banco en diciembre. El staff del Banco de la República había recomendado una subida de 50 básicos, la Junta no le hace caso, la mantiene estable en su momento, cuando ya había señales de que era necesario empezar a subir las tasas para contener las expectativas de inflación que estaban por encima de la meta del Banco de la República en el horizonte de pronóstico. Y bueno, le toca en enero darle un ajuste más contundente y subirla en 100 puntos básicos, Héctor. ¿Cómo vio esa decisión? Pues no, esperada, digamos, contundente y esperada. Claro que fue, digamos, más, pudo haber sido menor donde suban las tasas en diciembre, o sea, donde le hagan caso al staff de subir las 50 básicos en diciembre, si hubieran también anticipado a que las expectativas no se desanclaran tanto como sucedió cuando se subió de forma tan importante el salario mínimo. Seguramente con un ajuste de 50 básicos en diciembre, esas expectativas se hubieran contenido un poco más con ese significativo incremento, pero bueno, las expectativas se fueron muy arriba, y pues no había otra forma de dar como una señal de que sí se iba a poder en algún momento controlar la inflación, que subir las tasas en 100 básicos como finalmente ocurrió. Muchas gracias, don Daniel Támara. Entonces ya recibió el testigo de don Edgar Edgar Reinel Leyton. Leyton López. Venga, le leo exactamente lo que nos dijeron fuentes del alto gobierno sobre el tema de la monetización. Fue el martes, Héctor. Este semestre le daremos prioridad a la caja en dólares. Ya terminamos las monetizaciones estructurales. En el Congreso de Tesorería de Asobancaria mostraremos los flujos de compra y venta de dólar en el spot de los últimos meses, así como las compras que hemos hecho en Non-Delivery Fund. No recuerdo bien qué es el Non-Delivery Fund, pero pues esas fueron las palabras que nos contaron las fuentes del alto gobierno. A ver, Diego. O sea, Diego. debe ser, Edgar, perdón, no delivery forward en vez de... Sí, forward, perdón, sí, no delivery forward. Sí. Bueno, ¿qué significa eso? No, son operaciones de derivados de cubrimiento de monedas sin entrega. O sea, pongamos un ejemplo. Un ejemplo, muy seguramente el gobierno lo que hizo es que con la caída del dólar posiblemente salió a comprar
dólares, por decir, el dólar estaba a 3.600 pesos, compró dólares a 3 meses a 3.700 pesos, pero cuando se hace en una operación en DIEF, que es la que está diciendo Edgar, cuando haya el vencimiento, el gobierno no está en la obligación de pagar los 3.700 Sino el pesos, diferencial. sino solamente el diferencial contra la tasa de cambio de ese día. O sea, Entonces gira la utilidad o la pérdida. Es como un neteo. Hace un neteo, exactamente. Es la mejor forma de verlo. ¿Qué? ¿Suena, cómo es? ¿Cómo es? Un non-delivery forward. ¿Y qué quiere decir non-delivery? Que no entregan los dólares. Non-delivery. ¡Eso! Y Así muchas me gracias gusta. por la invitación, Héctor. No sé qué Se pasa nos el está desayunito. volando, se nos está volando el desayuno, Daniel Escobar. Dejamos constancia aquí Es en que el ahora es un programa. gerente ocupado, déjelo Sí, que es. se vaya a trabajar. Hombre, don Dani. Bueno, son las 8 de la mañana y 8 minutos. Aprovechamos este desorden para irnos con la noticia empresarial, con Rolando la serie, Rolando Lozano. Buenos días. Para mencionar con los primeras de cambio del año, unas nuevas inversiones en el sector industrial. La compañía Danosa Andina, que es de origen español y se dedica a la producción de materiales de construcción en Colombia y en otros países, anunció un joint venture con la empresa colombiana Polycat para producir impermeabilizantes líquidos para el sector de la construcción. Esta nueva planta o el nuevo joint venture se llamará Silcore y pues estará en la Sabana de Bogotá pues atendiendo este mercado. También es de destacar que la empresa Aglomerados de Colombia, que esta sí de origen colombiano y tiene su sede en Cali, pues también anunció una expansión a Bogotá, sobre todo la apertura de un centro de distribución y una unidad industrial en las antiguas instalaciones de una colchonera en Bogotá, en la carrera 68 con Avenida Las Américas. Esta empresa produce laminados de madera también para la industria de la construcción a través de una significativa inversión que está haciendo en la capital de la República. 8:10. A ver, Varela, arrancamos semana. ¿Alguna noticia? Sí, señor. En pocas horas se va a conocer que Iván Cepeda va a poder participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo llamada Frente por la Vida. ¿Qué pasó? Que está diciendo el Consejo Nacional Electoral que en octubre de 2025 Iván Cepeda participó en una consulta partidista, te lo repito, partidista del Polo Democrático y ahora va a participar en una interpartidista. Cambia la frase, interpartidista. Los liberales están pidiendo que voten por Roy Barreras y Juan Fernando Cristo con el único propósito de inhabilitar a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. Iván Cepeda dice en respuesta, no le tengo miedo a Roy Barreras, no le tengo miedo a Juan Fernando Cristo y le vamos a ganar a los reaccionarios. Esta consulta espera dar un golpe de opinión con una alta votación en Senado y Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen habilitados en la registraduría del comité promotor para realizar una nueva asamblea constituyente en Colombia. Esto lo tienen todo bien craneado. En las próximas horas, Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, espera ser oficialmente candidata de esta consulta interpartidista del Frente por la Vida. Así pues que ese sería... Óigame, Varela, ¿cómo así que la asamblea constituyente, por qué me revuelve peras con manzanas? Porque mire, si ellos ganan las elecciones fuertemente y sacan sacan la mayor votación a Senado y mayor votación a Cámara de Representantes, acuérdense que la registraduría los habilita, ellos presentan la firma y después eso pasa a un proyecto de acto legislativo del Congreso y si tienen la mayoría en el Congreso, ese Congreso de izquierda aprobaría un... Perdón, pero ese Congreso, acuérdate que es el Congreso actual. No, eso, si ellos eligen en marzo, esa asamblea constituyente que va a recoger la firma presentaría su acto legislativo a mediados de julio, agosto, ya cuando esté el nuevo... Por eso, pero ya va a haber nuevo presidente. No importa, con nuevo presidente, pero si ellos consideran, como creen que van a ganar la presidencia, como creen que van a ser los primeros a Congreso, tramitarían su asamblea constituyente. Eso es lo que ellos tienen en mente. Toca ver... Estás pensando en que ellos ganen.
Es correcto, ellos tienen todo ya armado para ganarse el Senado y la Cámara y con esa votación poder aprobar la Asamblea Nacional Constituyente entre 6, 8 meses después de que tomen el poder, porque ellos creen que van a ser nuevamente los que dominen en la Casa de Nariño. Bueno, eso es un acaso, Bueno, eso es un acaso que pues hay que, ahora sí es cierto, paso a paso, no hablemos, acá Primera Página habla de hechos, no de futurología. Bueno. La registraduría ayer habilitó el documento, ya tenemos en nuestro poder el documento de la registraduría en donde se habilitó el comité promotor para recoger la firma de una posible asamblea constituyente. Ya ese paso ya se dio, la registraduría nos entregó el documento, ya lo tenemos en la mano. Bueno, sí, pero todavía falta mucho terreno. Bueno, don William Varela, muchas gracias por su reporte. Son las 8 de la mañana y 13 minutos. Y les vamos agradeciendo también a nuestros analistas que nos acompañaron durante esta emisión, Diego Rodríguez y Daniel Escobar, bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz inicio de semana para todos en compañía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM.